Siempre he creído que los números dicen la verdad. A diferencia de las personas, no esconden motivos, no vacilan y, definitivamente, no mienten. Como director ejecutivo de uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos de Madrid, construí un imperio sobre ese principio. Los días se confundían con las noches, las paredes de la sala de juntas se volvieron más familiares que las de mi propio hogar en La Moraleja, y mi mente era una hoja de cálculo de plazos, ganancias y proyecciones. Llegué a la oficina aquel domingo como siempre lo hacía, antes del amanecer, con un café de la mallorquina en mano, calculando mentalmente la semana que venía. No noté el silencio de los pasillos ni la quietud de los ascensores. Mi mente ya estaba en los informes financieros trimestrales, particularmente en la preocupante anomalía en la división 3. Alguien había introducido ajustes que no tenían sentido, pero que, extrañamente, funcionaban. Corregían un error que nadie más había notado. Intrigado, seguí los registros de inicio de sesión, esperando encontrar a un becario ambicioso o un analista que se hubiera extralimitado. En cambio, encontré la puerta de la sala de conferencias de cristal ligeramente entreabierta. Dentro, una niña pequeña, no mayor de 10 años, estaba de pie sobre una silla, garabateando furiosamente en la pizarra con ecuaciones tan intrincadas que tuve que entrecerrar los ojos para distinguirlas. Al principio no me notó. Estaba demasiado concentrada, con las cejas fruncidas en profunda concentración. El edificio de 4 torres Business Area estaba prácticamente vacío a esa hora. Los domingos eran sagrados para la mayoría de los madrileños, dedicados a la familia, al vermut en alguna terraza del Retiro o a las tapas en la Latina. Pero para mí, eran días de silencio productivo, de avanzar sin interrupciones. Nunca esperé que ese silencio se rompiera con una presencia tan inesperada. Me acerqué con cautela, observando los números y símbolos que fluían bajo su mano como si hubiera nacido haciéndolo. Reconocí patrones avanzados de análisis predictivo, algoritmos que habíamos estado intentando perfeccionar durante meses. Pero ella los manipulaba con una facilidad desconcertante, como quien juega al 3 en raya. No podía creer lo que veía en mis ojos. Las ecuaciones eran nuestro proyecto más secreto, el sistema que revolucionaría la forma en que se procesaban los datos financieros globales. Un proyecto que solo conocían mis directores más cercanos y algunos programadores seleccionados. ¿Cómo había llegado esta información a manos de una niña? ¿Y cómo, por todos los santos, podía entenderla? Me quedé paralizado en la puerta, dividido entre la alarma por la seguridad comprometida y la fascinación por su evidente genio. La pequeña trazaba líneas conectando variables que ni siquiera mis mejores matemáticos habían relacionado. Estaba mejorando nuestro sistema, no solo entendiéndolo. ¿Quién te enseñó esto?, pregunté finalmente, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Ella no saltó. No entró en pánico. Se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los míos con una calma demasiado vieja para su rostro. Mamá lo hizo, dijo, casi como un susurro, como el viento acariciando un recuerdo olvidado. Luego vino el golpe que me dejó sin aliento. Te olvidaste de nosotras, ¿verdad? Sus palabras no tenían sentido, hasta que lo tuvieron. Mi mente tambaleó a través de una niebla de posibilidades, tratando frenéticamente de encontrar tierra firme. Miré su cara de nuevo, esta vez realmente miré. Había algo familiar en sus ojos, sus pómulos, la forma en que su labio inferior temblaba cuando estaba pensando. Los números en la pizarra desaparecieron. Todo lo que podía ver era ella. Los recuerdos llegaron como una avalancha, sin archivar, sin filtrar. Una mujer a la que una vez amé. Un tiempo antes de enterrarme en salas de juntas. Una despedida que había sentido demasiado abrupta. Me había convencido de que ese capítulo estaba cerrado. Pero la evidencia estaba frente a mí, de carne y hueso, sosteniendo un rotulador como una varita y manejando conocimientos que ningún niño debería poseer. El sol comenzaba a filtrarse por los ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. En la distancia se escuchaba el débil rumor de Madrid despertando. Iglesias llamando a misa, los primeros autobuses circulando por Paseo de la Castellana, el ocasional claxon impaciente. Pero en nuestra burbuja de cristal, el tiempo parecía haberse detenido. La observé más detenidamente.
su pelo castaño recogido en una coleta descuidada, sus zapatillas gastadas de tanto uso, el uniforme del colegio estudio que reconocí por su distintivo color azul marino. Todo tan normal, tan cotidiano, excepto por esa mirada penetrante que ahora me escrutaba como si fuera un problema matemático particularmente difícil. ¿Cómo te llamas?, logré articular, aunque ya sospechaba la respuesta. Una parte de mí lo había sabido desde el momento en que la vi. Sofía, respondió con esa misma calma inquietante. Sofía Martínez Herrera. Martínez. Mi apellido. No había duda. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté, intentando mantener la compostura, ganando tiempo mientras mi mente procesaba la magnitud de lo que estaba descubriendo. Mamá tiene la tarjeta de acceso, dijo, encogiéndose de hombros. Ella trabaja aquí los fines de semana a veces, cuando nadie mira. Isabel. Isabel Herrera. El nombre que había enterrado bajo capas y capas de trabajo y ambición. La matemática brillante que había contratado hace años, cuya relación había mantenido en secreto por las políticas de la empresa. La mujer que me había dejado cuando mi obsesión por el éxito comenzó a consumirlo todo. La niña, Sofía, había vuelto a la pizarra y continuaba trabajando, como si nuestra conversación hubiera sido una mera interrupción en su flujo de pensamiento. Sus pequeños dedos trazaban símbolos y números con precisión impresionante. Mi hija. Mi hija que no sabía que existía hasta hace 5 minutos. El peso de esa realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Cuántos cumpleaños había perdido? ¿Cuántas primeras veces? ¿Cómo habría sido sostenerla cuando era un bebé? Los años perdidos se extendían ante mí como un abismo imposible de cruzar. Y mientras contemplaba ese abismo, Sofía se volvió nuevamente hacia mí, con el rotulador todavía en la mano, y dijo con una sencillez devastadora: tu sistema tiene un fallo lógico. Mamá y yo lo arreglamos. Su afirmación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Tu sistema tiene un fallo lógico. Mamá y yo lo arreglamos. Tan simple. Tan devastador. Me quedé mirándola, incapaz de procesar todo al mismo tiempo. La ecuación en la pizarra. La niña frente a mí. La verdad que acababa de revelarme. ¿Dónde está tu madre? Ahora, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. En casa. Me dejó aquí mientras iba a comprar churros para el desayuno, respondió con naturalidad, como si fuera perfectamente normal que una niña de 10 años quedara sola en un edificio corporativo un domingo por la mañana. Dijo que volvería en 20 minutos. Eso significaba que Isabel podría aparecer en cualquier momento. El pensamiento me provocó una mezcla de anticipación y pánico. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría los años de silencio? ¿De ignorancia voluntaria? ¿Siempre vienes aquí con tu madre?, pregunté, intentando mantener la conversación, ganar tiempo, entender más. Sofía asintió, bajándose finalmente de la silla. Los domingos. Dice que es cuando podemos trabajar tranquilas. Hizo una pausa y me miró con esa intensidad desconcertante. Ella dice que eres el jefe, pero que nunca miras realmente lo que hacen los demás. Por eso podemos venir y arreglar cosas sin que nadie se dé cuenta. Cada palabra era como una aguja fina perforando mi orgullo, mi sentido de control, mi percepción de mí mismo como un líder atento. ¿Cuánto tiempo llevaba Isabel trabajando a mis espaldas? ¿Y por qué nunca me había dado cuenta? ¿Tu madre trabaja para mí? ¿En qué departamento? En el de seguridad informática, respondió Sofía con cierto orgullo. Es la que encuentra los agujeros antes de que los malos puedan usarlos. Isabel, mi Isabel, trabajando en mi propia empresa sin que yo lo supiera. La ironía era demasiado amarga. Yo, que me enorgullecía de conocer cada engranaje de mi máquina corporativa, no había notado a la persona que una vez fue el centro de mi universo. Me acerqué a la pizarra, examinando las ecuaciones más detenidamente. Lo que había hecho era brillante. Había identificado una vulnerabilidad en nuestro sistema principal que podría haber costado millones si hubiera sido descubierta por la competencia. Y la solución era elegante, eficiente. Esto es... Comencé,
pero me detuve al escuchar el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Y entonces, como una aparición, Isabel entró en la sala. Se detuvo en seco al verme, la bolsa de churros de la chocolatería San Ginés casi cayéndose de sus manos. El tiempo pareció congelarse. Seguía siendo hermosa, aunque diferente. Su pelo negro, antes largo hasta la cintura, ahora apenas le rozaba los hombros. Líneas finas se dibujaban en las comisuras de sus ojos. Pero su mirada, esa mirada que siempre había parecido poder ver a través de mis defensas, seguía siendo la misma. Alejandro, dijo finalmente, mi nombre sonando extraño en sus labios después de tanto tiempo. Isabel, respondí, incapaz de decir más. Había ensayado este momento involuntariamente durante años, imaginando qué diría si alguna vez nos encontrábamos. Pero todas esas palabras cuidadosamente preparadas se habían evaporado. Veo que has conocido a Sofía, dijo ella, dejando la bolsa sobre la mesa y acercándose a nuestra hija con un gesto protector. Acabo de descubrir que tengo una hija, respondí, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Isabel inspiró profundamente, como preparándose para una batalla que había estado posponiendo durante años. ¿Qué se supone que debía hacer, Alejandro? ¿Llamarte entre reunión y reunión? ¿Intentar competir con tu preciosa empresa? Ya me habías dejado claro que tus prioridades estaban en otro lugar. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. No podía negarlas. En aquellos últimos meses juntos, me había sumergido completamente en la construcción de Nexus Technologies. Las cenas canceladas, las vacaciones pospuestas, las promesas rotas, se habían acumulado hasta que Isabel finalmente dijo, basta. Y yo, en mi arrogancia, había asumido que volvería cuando entendiera la importancia de lo que estaba construyendo. Sofía nos observaba con curiosidad, aparentemente imperturbable ante la tensión entre nosotros. ¿Vas a venir a comer paella con nosotras hoy?, preguntó de repente, rompiendo el silencio incómodo. Isabel y yo intercambiamos miradas, sorprendidos por la pregunta tan mundana en medio de un momento tan trascendental. Sofía, cariño, el señor Martínez está muy ocupado, comenzó Isabel, pero la interrumpí. Me encantaría, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Si tu madre está de acuerdo, claro. Isabel parecía atrapada entre la incredulidad y la resignación. Finalmente asintió, casi imperceptiblemente. Supongo que tenemos mucho de qué hablar. Mientras recogíamos las cosas, observé a Sofía guardar cuidadosamente sus rotuladores en un estuche gastado con personajes de dibujos animados. Había algo en su metodismo, en su atención al detalle, que me recordaba a mí mismo a su edad. Salimos del edificio en un silencio cargado de preguntas sin formular. El Madrid dominical bullía a nuestro alrededor, familias dirigiéndose a misa, turistas madrugadores explorando la Gran Vía, ancianos paseando lentamente hacia sus cafés habituales. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con el terremoto emocional que estaba experimentando. Isabel condujo un modesto SEAT por las calles de la ciudad hasta llegar a un edificio en el barrio de Chamberí. Su apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de libros, juguetes y evidencias de una vida compartida entre madre e hija. Fotos de Sofía desde bebé adornaban las paredes, su primer día de colegio, cumpleaños, días en el Parque del Retiro, toda una vida que yo me había perdido. Mientras Isabel preparaba la paella en la cocina, Sofía me dio un tour por su hogar, mostrándome con orgullo su colección de minerales, sus libros de matemáticas avanzadas y sus dibujos. Era una niña extraordinaria, no solo por su inteligencia, sino por su equilibrio, su curiosidad, su capacidad de estar presente. La conversación durante la comida fue sorprendentemente fluida. Sofía llevaba gran parte del peso, contándome sobre su colegio, sus amigas, su fascinación por los números. Isabel permanecía más reservada, pero ocasionalmente aportaba detalles o corregía las exageraciones típicas de una niña. Fue solo después, cuando Sofía se retiró a su habitación para leer, que finalmente pudimos hablar. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué llevarla a la oficina sabiendo que podría encontrarme con ella? Isabel suspiró, girando su copa de vino tinto entre sus dedos. No fue planeado, Alejandro. Llevo 3 años trabajando para ti sin que lo supieras. Teresa, la de Recursos Humanos,
es amiga mía desde la universidad. Ella me contrató con otro apellido, sabiendo mi situación. Nadie hace preguntas sobre una madre soltera que necesita trabajar. Pero los domingos, insistí. Son los únicos días en que puedo llevar a Sofía conmigo. No tengo familia en Madrid, y las niñeras son caras. Además, hizo una pausa, como decidiendo si continuar. Creo que parte de mí siempre esperó que sucediera. Que la vieras, que supieras. Que tuvieras la oportunidad de decidir si querías ser parte de su vida o no. La miré fijamente, intentando reconciliar a la Isabel que conocía con esta mujer fuerte y práctica frente a mí. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Cuando supiste que estabas embarazada. Sus ojos se humedecieron, pero su voz permaneció firme. Lo intenté, Alejandro. Te llamé decenas de veces. Te envié correos. Incluso fui a tu oficina. Pero siempre estabas demasiado ocupado, siempre había algo más importante. Después del tercer mes, entendí el mensaje. Y decidí que mi hija merecía algo mejor que un padre a medias. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Decidí que mi hija merecía algo mejor que un padre a medias. Lo peor era que tenía razón. El Alejandro de hace 10 años habría considerado la paternidad como una distracción, un obstáculo en su camino hacia el éxito. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido distante de Sofía tarareando en su habitación. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos familiares de Madrid en domingo, las campanas de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, las conversaciones animadas de los vecinos regresando del aperitivo, el ocasional claxon en la calle Eloy Gonzalo. Háblame de ella, pedí finalmente. Quiero saberlo todo. Isabel me miró sorprendida, como si esperara reproches, justificaciones, quizás incluso alguna propuesta de compensación económica, pero no este interés genuino. Es brillante, como habrás notado, comenzó, una sonrisa involuntaria suavizando sus facciones. Aprendió a leer a los 3 años. A los 5 ya sumaba fracciones. Los profesores no saben qué hacer con ella. Dicen que es superdotada, pero yo creo que simplemente ve el mundo de manera diferente. A medida que Isabel hablaba, un nudo se formaba en mi garganta. Sofía amaba el flamenco y tomaba clases los martes. Coleccionaba piedras de la Sierra de Guadarrama, donde iban de excursión cada mes. Le encantaban los buñuelos de la pastelería de la esquina. Odiaba las aceitunas pero adoraba el gazpacho, contradicción que Isabel encontraba divertidísima. Tenía una mejor amiga llamada Lucía con quien compartía su pasión por las matemáticas. Cada detalle era un recordatorio de todo lo que me había perdido. No solo los grandes momentos, sino las pequeñas rutinas diarias que forjan una relación. Los desayunos apresurados antes del colegio. Las tareas. Los cuentos antes de dormir. ¿Y tú?, pregunté cuando Isabel hizo una pausa. ¿Cómo has estado tú todos estos años? Una sombra cruzó su rostro. Sobreviviendo, principalmente. Los primeros años fueron duros. Mi familia en Sevilla no aprobaba que criara a una niña sola, y aquí en Madrid apenas conocía a nadie. Trabajé desde casa como consultora hasta que Sofía empezó el colegio. Luego vino la oportunidad en Nexus Technologies. Nunca te vi, murmuré, aún incrédulo. En 3 años, nunca nos cruzamos. Isabel sonrió con cierta amargura. Tu edificio tiene 38 plantas, Alejandro. Tu despacho está en la 37, yo trabajo en la 12. Además, rara vez bajas a las trincheras. Los ejecutivos como tú viven en una burbuja. Otra verdad incómoda. Me había distanciado tanto de las operaciones diarias que ni siquiera conocía a las personas que trabajaban para mí. Me había convertido exactamente en el tipo de jefe que despreciaba cuando empecé. La conocí en la universidad, dije de repente, cambiando de tema. A Isabel. Era la estudiante más brillante del departamento de matemáticas. Hablaba como si me dirigiera a un extraño, no a la mujer frente a mí. Era más fácil así, como contar una historia ajena. Todos los profesores decían que tenía un futuro brillante en la academia.
Yo estudiaba ingeniería informática y la admiraba desde lejos, hasta que coincidimos en un seminario sobre algoritmos. Isabel parecía sorprendida por este giro en la conversación, pero no me interrumpió. Recuerdo perfectamente nuestra primera cita. La llevé a una conferencia sobre tecnología emergente en El Escorial. Pensé que era una idea brillante, pero ella se aburrió mortalmente. Sonreí ante el recuerdo. En el camino de vuelta nos detuvimos en un bar de carretera. Bebimos vino Peleón, comimos tortilla de patatas y hablamos hasta que el dueño nos echó a medianoche. El bar Manolo, murmuró Isabel. Aún existe. Pasamos por allí el verano pasado, camino a la granja. Continuamos así durante horas, reconstruyendo nuestro pasado compartido pieza por pieza. Como nos enamoramos entre fórmulas y códigos. Como alquilamos aquel diminuto apartamento en Lavapiés, donde apenas cabían nuestros libros. Los planes que hicimos, los sueños que compartimos. Siempre fuiste ambicioso, dijo Isabel en un momento dado. Pero antes también eras compasivo. Idealista, incluso. Querías cambiar el mundo con la tecnología, hacer la vida más sencilla para las personas normales. ¿Recuerdas cuando pasamos 3 días sin dormir desarrollando aquella aplicación para ayudar a los refugiados a encontrar trabajo? Lo recordaba vagamente, como algo ocurrido en otra vida. Un proyecto universitario que nunca llegó a nada. O eso creía. Esa aplicación sigue funcionando, continuó Isabel. Un grupo de ONGs la adoptó y la expandió. Ha ayudado a miles de personas. Pero supongo que eso no genera los millones que tus accionistas esperan. Su comentario me dolió, pero nuevamente, estaba cargado de verdad. En algún momento del camino, había permitido que las expectativas del mercado, la presión de la junta directiva, la obsesión por el crecimiento constante reemplazaran mis valores originales. Éramos felices, ¿verdad?, pregunté en voz baja, como temiendo la respuesta. Isabel asintió lentamente. Muy felices. Hasta que Nexus Technologies comenzó a despegar. Entonces te perdí poco a poco. Reuniones, hasta medianoche. Viajes de negocios que duraban semanas. Llamadas en medio de la cena, del cine, de nuestras conversaciones. Te convertiste en un fantasma en tu propia vida. Recordé nuestra última conversación como si fuera ayer. Había cancelado nuestras vacaciones en Menorca en el último momento porque un inversor importante quería reunirse. Isabel me había mirado con una mezcla de decepción y resignación. Ya no eres el hombre del que me enamoré, había dicho. Yo había replicado que estaba construyendo algo importante, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Que solo necesitaba tiempo, que pronto podríamos disfrutar de los frutos de mi trabajo. Me enteré del embarazo 3 semanas después de irme, dijo Isabel, interrumpiendo mis recuerdos. Al principio pensé que era una broma cruel del destino. Luego entendí que era una oportunidad. Para empezar de nuevo. Dijiste que intentaste contactarme, murmuré, intentando recordar llamadas perdidas, correos sin responder. Durante meses, confirmó ella. Tu secretaria llegó a reconocer mi voz. Siempre estabas en reuniones importantes. El señor Martínez le devolverá la llamada, decía. Nunca lo hiciste. El peso de mi negligencia me aplastaba. ¿Cuántas oportunidades había perdido por estar demasiado ocupado, demasiado centrado en metas que ahora parecían huecas? El día que Sofía nació, te envié un mensaje, continuó Isabel. Solo decía, tienes una hija. Se llama Sofía. Es perfecta. Nunca respondiste. Busqué en mi memoria, pero no encontré rastro de ese mensaje. Probablemente lo había leído entre reuniones, prometiéndome responder más tarde, y luego lo había olvidado como tantas otras cosas importantes. Un ruido nos sobresaltó. Sofía estaba en la puerta del salón, descalza, con un libro en la mano. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había escuchado? ¿Vas a ser mi papá ahora?, preguntó con esa franqueza demoledora de los niños. Isabel y yo intercambiamos miradas, ninguno seguro de cómo responder. Siempre he sido tu papá, Sofía,
dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Solo que no lo sabía. Y ahora que lo sé, me gustaría intentar estar presente. Si tú quieres, claro. Sofía me miró fijamente, como evaluando la sinceridad de mis palabras con esa inteligencia penetrante que claramente había heredado de su madre. ¿Sabes jugar al ajedrez?, preguntó después de un momento. Sí, respondí, sorprendido por la pregunta. Bien. Podemos empezar por ahí. Y con esa simple propuesta, mi hija me ofreció una puerta de entrada a su vida. Mientras Isabel preparaba el tablero, observé a Sofía organizando meticulosamente las piezas. Sus pequeñas manos movían cada figura con precisión, asegurándose de que estuvieran perfectamente centradas en sus casillas. «Le gusta el orden», comentó Isabel, notando mi mirada. «Como tú». Y así comenzó nuestra primera actividad juntos como padre e hija, una partida de ajedrez en un domingo por la tarde en Madrid, con los rayos del sol de primavera filtrándose por la ventana y el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Sofía resultó ser una jugadora formidable para su edad. Calculaba varias jugadas por adelantado, anticipando mis movimientos con una precisión desconcertante. Cuando finalmente logré acorralar a su rey, me miró con una mezcla de frustración y admiración. «Otra vez», exigió, ya recolocando las piezas. «Ahora sé cómo piensas». Isabel nos observaba desde el sofá, con una expresión indescifrable. Me pregunté qué estaría pensando, si se arrepentía de haberme permitido entrar en sus vidas después de tanto tiempo, o si, como yo, sentía que estábamos al borde de algo importante, algo que ninguno de los tres podía predecir completamente. Aquel domingo se extendió hasta bien entrada la noche. Jugamos 3 partidas de ajedrez, cada una más reñida que la anterior. Sofía aprendía de mis estrategias con una rapidez asombrosa, adaptándose, evolucionando su juego con cada movimiento. Cuando finalmente se quedó dormida en el sofá, un libro de astronomía abierto sobre su pecho, Isabel y yo nos miramos en silencio, como reconociendo la magnitud del cambio que se avecinaba en nuestras vidas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella en voz baja mientras cubría a Sofía con una manta tejida a mano, probablemente obra de alguna abuela sevillana. «No lo sé», confesé, una respuesta inusual para alguien acostumbrado a tener siempre un plan, una estrategia, una solución. «Pero quiero formar parte de su vida. De vuestras vidas, si me lo permites». Isabel suspiró, pasándose una mano por el pelo con ese gesto que recordaba tan bien, el que hacía cuando estaba considerando un problema particularmente complejo. «No es tan sencillo, Alejandro. No puedes ampliamente aparecer y desaparecer según te convenga. Sofía no es un proyecto que puedas gestionar entre reuniones». Sus palabras me dolieron, pero no podía discutirlas. Durante una década había demostrado que el trabajo era mi prioridad absoluta. ¿Cómo podía convencerla de que estaba dispuesto a cambiar? «Dame una oportunidad», pedí. «No como pareja, no te estoy pidiendo eso. Solo como padre de Sofía». Después de una larga pausa, Isabel asintió levemente. «Una oportunidad. Pero si la desperdicias, si le haces daño de alguna manera». No necesitó terminar la frase. La advertencia estaba clara en sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes y descubrimientos. Por primera vez en años, delegué reuniones, reorganicé mi agenda, establecí límites que antes habría considerado impensables. Mi asistente, Marta, me miraba como si me hubiera vuelto loco cuando le pedí que bloqueara las tardes de los miércoles y los fines de semana enteros. «¿Está enfermo, señor Martínez?», preguntó con genuina preocupación. En 15 años, nunca me había tomado un día libre que no fuera estrictamente necesario. «Estoy perfectamente, Marta. Solo estoy reajustando mis prioridades». El primer miércoles, recogí a Sofía del colegio. Esperé nervioso en la puerta del colegio estudio, sintiéndome completamente fuera de lugar entre las madres y niñeras habituales. Cuando Sofía salió y me vio, su expresión pasó de la sorpresa a algo parecido a la satisfacción, como si hubiera apostado consigo misma que yo aparecería y hubiera ganado. «Pensé que te olvidarías», dijo mientras caminábamos hacia mi coche. «Te prometí que vendría». Ella se encogió de hombros. «Los adultos prometen muchas cosas.
Su comentario me provocó una punzada de culpabilidad. ¿Cuántas promesas había roto Isabel a lo largo de los años por mi culpa? ¿Cuántas veces había tenido que explicarle a Sofía por qué no tenía un padre como los demás niños? Ese día la llevé al Planetario de Madrid. Su fascinación por las estrellas, los planetas y los agujeros negros era contagiosa. Observé cómo absorbía cada dato, cada explicación, formulando preguntas que dejaban perplejos incluso a los guías. En algún momento, sin darme cuenta, su pequeña mano se deslizó en la mía mientras contemplábamos una proyección de la Vía Láctea. Fue un gesto tan natural, tan sencillo, y sin embargo, me dejó sin aliento. Las semanas siguientes establecimos una rutina. Miércoles por la tarde, actividades culturales o científicas. Sábados, día entero para explorar Madrid y sus alrededores. Domingos, comida familiar con Isabel, seguida de juegos de mesa o películas. Un sábado, mientras paseábamos por el jardín botánico, Sofía me preguntó por mi trabajo. Le expliqué de manera simplificada lo que hacía Nexus Technologies, cómo nuestros sistemas ayudaban a empresas de todo el mundo a gestionar mejor sus datos. ¿Cómo lo que mamá y yo arreglamos?, preguntó. Exactamente. De hecho, vuestra corrección ha ahorrado a la empresa millones de euros. ¿Tanto? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Los errores en tecnología pueden ser muy costosos, expliqué. Lo que hicisteis fue identificar una vulnerabilidad que podría haber sido explotada por personas malintencionadas. Sofía asintió, procesando la información. Mamá dice que siempre hay que revisar 2 veces los cálculos. Que un pequeño error al principio se convierte en un gran problema al final. Tu madre es muy sabia, respondí, pensando en cuántos de mis propios errores personales habían seguido exactamente ese patrón. Fue durante esa conversación cuando Sofía me mostró su cuaderno. Un simple cuaderno escolar, pero lleno de algoritmos, fórmulas y anotaciones que rivalizaban con el trabajo de mis ingenieros más experimentados. ¿Tú has hecho todo esto?, pregunté, hojeando las páginas con asombro. Mamá me ayuda con algunas cosas, admitió. Pero la mayoría lo hago yo sola. Me gusta resolver problemas. Miré con más atención una página particular. Era un enfoque completamente nuevo para uno de los desafíos que nuestro equipo llevaba meses intentando resolver, como optimizar el procesamiento de datos en tiempo real sin comprometer la seguridad. Sofía, esto es extraordinario. No encontraba palabras para expresar lo impresionado que estaba. Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Solo es matemáticas. Esa noche, después de dejar a Sofía en casa, me quedé en el coche pensando. Mi hija no era solo inteligente, era un genio. Un prodigio. El tipo de mente que aparece una vez en una generación. Y durante 10 años, no había sabido nada de ella. El peso de esa realidad me golpeó con fuerza renovada. En la oficina, las cosas también estaban cambiando. Por primera vez en años, me tomé el tiempo para conocer a mis empleados, para escuchar sus ideas, sus preocupaciones. Descubrí que Isabel dirigía un pequeño equipo en el Departamento de Seguridad Informática, respetada por todos sus compañeros por su brillantez y su ética de trabajo. Es la mejor analista que tenemos, me confesó el director de TI cuando le pregunté por ella. Siempre encuentra soluciones que a nadie más se le ocurren. Una verdadera joya para la empresa. Una joya que casi pierdo, pensé amargamente. Un miércoles, después de llevar a Sofía a una exposición de robótica en la Universidad Politécnica, pasamos por la oficina. Quería mostrarle dónde trabajaba, el imperio que había construido a costa de tantos sacrificios personales. Mientras recorríamos las plantas vacías, era tarde y la mayoría del personal ya se había marchado, noté cómo observaba todo con esa mirada analítica tan suya. Es muy grande, comentó. ¿Realmente necesitas tanto espacio? Su pregunta me descolocó. Bueno, tenemos casi 1000 empleados. Pero tú dijiste que muchos trabajan desde casa ahora, después de la pandemia. Y vi muchas mesas vacías. Tenía razón, por supuesto. Después del COVID, habíamos implementado políticas de teletrabajo, pero seguíamos manteniendo el mismo espacio físico.
Era un gasto innecesario que nadie había cuestionado, incluyéndome a mí. A veces nos aferramos a cosas que ya no necesitamos, dije, más para mí mismo que para ella. Sofía asintió con esa seriedad tan adulta. Como el señor Fernández, nuestro vecino. Sigue comprando comida para su perro, aunque Toby murió hace 2 años. Su comentario, aparentemente simple, me dejó pensando durante días. ¿A cuántas cosas inútiles me aferraba yo? ¿Cuántas decisiones seguía tomando por pura inercia, sin cuestionarlas? Cuando llegamos a mi despacho en la planta 37, Sofía se dirigió inmediatamente a la pizarra de cristal donde solía esbozar ideas para nuevos proyectos. Sin pedir permiso, tomó un rotulador y comenzó a dibujar. ¿Qué haces?, pregunté, intrigado. Mejorando tu sistema de predicción de mercado, respondió con naturalidad. Tiene demasiadas variables redundantes. Lo hace lento. Me quedé observando cómo trabajaba, asombrado una vez más por su capacidad para comprender conceptos que ingenieros con décadas de experiencia encontraban desafiantes. ¿Cómo lo sabes?, pregunté finalmente. Mamá me lo explicó. Este algoritmo es como los que usamos para predecir el tiempo, pero con dinero en lugar de lluvia. Sonreí ante la simplicidad de su explicación. En el fondo, tenía toda la razón. ¿Sabes? Podrías trabajar aquí algún día, comenté. Dirigir todo esto. Sofía dejó de escribir y me miró con seriedad. No, creo. Este edificio es bonito, pero estar todo el día encerrada no es divertido. Yo quiero ser astrónoma. O quizás ingeniera de cohetes. O las 2 cosas. Su respuesta me sorprendió, pero también me hizo reflexionar. Durante años había asumido que mi legado empresarial era lo más importante que podía dejar en este mundo. Que construir Nexus Technologies era mi propósito principal en la vida. Pero ahora, mirando a mi hija, entendí que mi verdadero legado estaba frente a mí. No en forma de edificios, acciones o tecnología, sino en esta niña brillante que veía el mundo de forma tan clara y directa. Sea lo que sea que decidas ser, serás extraordinaria, le dije con sinceridad. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. Lo sé. Mamá dice que tengo tu terquedad y su inteligencia. Combinación ganadora. Reí ante su confianza, tan refrescante, tan libre de las inseguridades que suelen acosar a los adultos. Tu mamá siempre fue más inteligente que yo, confesé. Yo solo fui más ambicioso. La ambición no es mala, dijo Sofía, sorprendiéndome una vez más con su perspicacia. Mamá dice que el problema es cuando te olvidas de por qué empezaste algo. Cuando el camino se convierte en la meta. Sus palabras me dejaron sin habla. En algún momento, había olvidado por qué había fundado Nexus Technologies. No era para acumular riqueza o poder, sino para crear herramientas que mejoraran la vida de las personas, que democratizaran el acceso a la información, que hicieran el mundo un poco más justo. Alguna vez había tenido ideales, sueños que iban más allá de los informes trimestrales y las cotizaciones bursátiles. Tu madre tiene razón, dije finalmente. Como siempre. Al salir del edificio esa noche, con Sofía parloteando animadamente sobre las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo madrileño, tomé una decisión. Era hora de reescribir la ecuación de mi vida, de ajustar las variables, de optimizar no para el éxito externo, sino para lo que realmente importaba. Y mientras llevaba a mi hija de vuelta a casa, sentí algo que no había experimentado en años, una sensación de propósito claro, de dirección correcta. Como si finalmente, después de mucho tiempo perdido, hubiera encontrado mi verdadero norte. Esa noche, después de dejar a Sofía en casa de Isabel, conduje sin rumbo por las calles de Madrid. La ciudad nocturna ofrecía un espectáculo diferente, luces de neón, terrazas llenas, el bullicio de una capital que nunca duerme del todo. Acabé en el templo de Debod, ese anacronismo arquitectónico que siempre me había fascinado, un templo egipcio en medio de Madrid, tan fuera de lugar y a la vez tan perfectamente integrado. Me senté en uno de los bancos frente al monumento iluminado, observando el reflejo en el estanque. Como yo, pensé. Un elemento fuera de contexto intentando encajar en un paisaje que había cambiado sin mi permiso. Saqué mi teléfono.
Era tarde, casi medianoche, pero sentía una urgencia inaplazable. Busqué el número de Isabel entre mis contactos. Lo había guardado hace días, pero aún no había reunido el valor para usarlo fuera de los arreglos prácticos relacionados con Sofía. Mis dedos temblaron ligeramente al marcar 3 tonos, y luego su voz, algo ronca, probablemente ya estaba acostada. ¿Alejandro? ¿Ha pasado algo? No, me apresuré a tranquilizarla. Todo está bien. Sofía está bien. Yo solo necesitaba hablar contigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí que colgara. Te escucho, dijo finalmente. Las palabras que había ensayado mentalmente durante el trayecto parecían inadecuadas ahora. Demasiado formales, demasiado calculadas. Así que opté por la verdad desnuda. Lo siento, dije simplemente. Lo siento por todo. Por no estar cuando me necesitabas. Por no escuchar. Por ser tan egoísta. Otro silencio. Luego un suspiro profundo. Han pasado 10 años, Alejandro. Lo sé. Y cada uno de esos días fue un error. No te pido que volvamos. No te pido nada, en realidad. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice. Y que lo lamento profundamente. Escuché un sonido al otro lado, algo entre un suspiro y un sollozo contenido. Sofía te adora, ¿sabes?, dijo finalmente Isabel. Lleva solo unas semanas conociéndote y ya habla de ti constantemente. Papá me enseñó esto, papá me explicó aquello. Es desconcertante. Es una niña extraordinaria, respondí. Y todo mérito tuyo. No. No es solo mérito mío. Mucho de lo que es viene de ti también. Su tenacidad. Su forma de analizar los problemas. Incluso ese gesto que hace cuando está concentrada, frunciendo el ceño de cierta manera, es idéntico al tuyo. La imagen me conmovió. La idea de que, incluso sin estar presente, algo de mí había formado parte de Sofía durante todos estos años. Isabel, comencé, inseguro de cómo expresar lo que sentía. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con ser parte de la vida de Sofía. Con apoyaros a ambas de cualquier forma que necesitéis. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, una pregunta que había estado flotando entre nosotros desde el principio. ¿Por qué este repentino cambio? ¿Qué pasará cuando el novelty effect se desgaste, cuando ser padre deje de ser emocionante y se convierta en una rutina más? Era una pregunta justa. Una que yo mismo me había planteado. No puedo prometerte que seré perfecto, admití. Probablemente cometeré errores. Muchos. Pero te prometo que estaré presente. Que no me alejaré cuando las cosas se compliquen. Que Sofía será mi prioridad. ¿Y tu imperio?, preguntó, con un toque de ironía. ¿Qué pasa con Nexus Technologies? Seguirá ahí, respondí. Pero he aprendido algo estas semanas, las empresas vienen y van. Las familias son para siempre. Un largo silencio siguió a mis palabras. Cuando Isabel habló nuevamente, su voz sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. Hay algo que deberías saber, dijo. Algo que nunca te conté. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrorizada. No solo por la idea de ser madre soltera, sino porque nuestro último mes juntos fue horrible, Alejandro. Te habías convertido en alguien que no reconocía. Frío, distante, obsesionado con el trabajo. Lo sé, murmuré. Lo lamento. Déjame terminar, pidió. Una semana después de irme, recibí una llamada tuya. Era tarde, casi las 3 de la madrugada. Sonabas, extraño. Medio dormido, tal vez incluso un poco bebido. Me dijiste que me amabas. Que estabas cometiendo un error terrible. Que querías que volviéramos. Me quedé helado. No recordaba esa llamada.
Absolutamente ningún recuerdo de haber hecho algo así. ¿Qué respondiste?, pregunté en un susurro. Te dije que hablaríamos al día siguiente. Que necesitábamos vernos cara a cara. Y tú estuviste de acuerdo. Su voz se quebró ligeramente. Pero cuando llamé al día siguiente, tu asistente me dijo que estabas en Nueva York, cerrando el acuerdo con Silicon Ventures. Que estarías incomunicado varios días. Los recuerdos comenzaron a encajar. Ese viaje a Nueva York había sido crucial para Nexus. El acuerdo que nos puso definitivamente en el mapa. Había estado tan nervioso, tan concentrado, que apenas dormí la noche anterior. Y sí, probablemente bebí más de lo habitual. No lo recuerdo, confesé, avergonzado. Pero te creo. Lo sé, dijo ella, con una tristeza resignada. Esa fue la última vez que intenté contactarte directamente. Entendí que la persona que me había llamado esa noche, el Alejandro que recordaba amar, solo existía en momentos de debilidad. Que el verdadero tú había elegido un camino diferente. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Cuántas oportunidades había perdido? ¿Cuántos momentos de claridad había ignorado en mi obsesión por el éxito profesional? Después vino el embarazo, y luego Sofía, y tuve que seguir adelante, continuó Isabel. Construí una vida sin ti. Una buena vida. Lo hiciste increíblemente bien, dije con sinceridad. Sofía es prueba de ello. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. El tipo de silencio que solo es posible cuando dos personas han compartido verdades difíciles y han sobrevivido a ellas. Es tarde, dijo finalmente Isabel. Debería dormir. Mañana tengo una reunión temprano. Por supuesto. Yo también debería descansar. Hice una pausa. Gracias por hablar conmigo. Alejandro, dijo antes de colgar. Esto no arregla todo. Hay 10 años de ausencia que no se borran con una disculpa. Lo sé, respondí. No espero que lo haga. Solo quiero la oportunidad de estar presente de ahora en adelante. Buenas noches, dijo finalmente, y la llamada terminó. Me quedé sentado allí, frente al templo de Devot, con el teléfono aún en la mano. Las palabras de Isabel resonaban en mi mente. 10 años de ausencia. Una vida construida sin mí. Una llamada olvidada que podría haberlo cambiado todo. El camino a casa esa noche fue un ejercicio de introspección. Mi lujoso apartamento en el Paseo de la Castellana, con sus techos altos y sus vistas panorámicas, me pareció repentinamente frío, impersonal. No había fotos familiares, no había dibujos infantiles en la nevera, no había ese desorden acogedor que había visto en casa de Isabel y Sofía. Por primera vez, me permití imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera elegido diferente. Si hubiera estado junto a Isabel durante el embarazo. Si hubiera sostenido a Sofía recién nacida en mis brazos. Si hubiera estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio. El dolor de esas pérdidas era agudo, físico casi. Pero también había una extraña sensación de alivio. Como si al fin reconociera la magnitud de mis errores, pudiera comenzar a enmendarlos. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente la conversación con Isabel, recordando momentos con Sofía, planeando cómo sería mañana, la próxima semana, el próximo año. Cuando finalmente concilié el sueño, soñé con ecuaciones que no podía resolver y con una niña que corría siempre unos pasos por delante de mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara los documentos necesarios para reconocer legalmente a Sofía como mi hija. Luego llamé a mi asesor financiero y establecí un fideicomiso educativo para ella. No era una compensación por los años perdidos, nada podría serlo, pero era un paso concreto, un compromiso tangible. Y finalmente, hice algo que llevaba años posponiendo, llamé a mi madre en Valencia. Mamá, dije cuando respondió. Tengo algo importante que contarte. Tienes una nieta. El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido por un sollozo. Mi madre, siempre tan comedida, tan orgullosa, rompiendo en llanto sin preámbulos.
¿Cómo se llama?, fue lo primero que preguntó. Sofía. Tiene 10 años. ¿10 años? Su voz se quebró. ¿He perdido 10 años con mi nieta? La culpa me atravesó. No solo les había robado tiempo a Isabel y Sofía, sino también a mi propia madre, que siempre había anhelado nietos, que siempre me había advertido que trabajaba demasiado, que la vida era más que balances y adquisiciones. Lo siento, mamá. Te lo compensaré. Te lo compensaré a todos. Esa misma tarde, envié un correo a la junta directiva de Nexus Technologies. El asunto era simple: cambios en la estructura de liderazgo. En él, anunciaba mi intención de dar un paso atrás en las operaciones diarias, nombrando a Carlos Mendoza, mi director de operaciones, como nuevo CEO. Yo mantendría mi posición como presidente del consejo, pero ya no estaría involucrado en cada decisión, cada reunión, cada crisis. Sabía que habría resistencia. Que los accionistas tendrían preguntas, que los analistas especularían sobre problemas de salud o escándalos ocultos. Pero por primera vez en mi vida profesional, no me importaban las habladurías. Tenía claridad sobre mis prioridades. Cuando terminé de redactar el correo, me quedé mirando por la ventana de mi despacho. Madrid se extendía ante mí, bulliciosa, vital. En algún lugar de esa ciudad, Sofía estaría en clase, quizás resolviendo algún problema matemático con esa facilidad que tanto me asombraba, o tal vez soñando despierta con galaxias lejanas. Y con cada segundo que pasaba, se me hacía más evidente que mi lugar estaba allí, en su mundo, no encerrado en esta torre de cristal y acero. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente, casi imperceptiblemente, mi vida comenzó a transformarse. La transición del liderazgo en Nexus fue más suave de lo que esperaba. Carlos Mendoza, siempre competente, asumió el papel de CEO con naturalidad. Los accionistas, tras la conmoción inicial, aceptaron el cambio cuando vieron que los números se mantenían estables. Y yo, por primera vez en más de una década, comencé a respirar. Mi rutina, antes dictada por reuniones consecutivas y llamadas internacionales a todas horas, ahora se organizaba alrededor de horarios escolares, actividades extraescolares y fines de semana familiares. Los miércoles seguían siendo nuestro día especial. A veces íbamos al Museo Nacional de Ciencias Naturales, otras al IMAX del parque de atracciones a ver documentales sobre el espacio. En ocasiones, simplemente paseábamos por el Parque del Retiro mientras Sofía me explicaba sus teorías sobre la vida extraterrestre o el funcionamiento de los agujeros negros. El verdadero desafío no fue la empresa, como había temido, sino aprender a ser padre. Descubrí que, a pesar de dirigir una corporación multinacional, no tenía idea de cómo ayudar con un proyecto de ciencias o qué hacer cuando Sofía tuvo su primera discusión seria con su mejor amiga. No puedes solucionarlo todo, Alejandro, me dijo Isabel una tarde mientras yo despotricaba sobre la profesora de matemáticas que, en mi opinión, no estaba desafiando adecuadamente a Sofía. Algunas cosas tienen que resolverlas ellos solos. Era una lección difícil para alguien acostumbrado a controlar cada variable, a optimizar cada proceso. La paternidad, descubrí, consistía en gran parte en estar presente, escuchar y, a menudo, simplemente contener la respiración y confiar. Un día, aproximadamente 6 meses después de nuestro reencuentro, Isabel me invitó a cenar. Solo nosotros, sin Sofía, que pasaría la noche en casa de su amiga Lucía. Me sorprendió la invitación, pero la acepté inmediatamente. Me presenté en su apartamento con una botella de vino de La Rioja y un ramo de calas, sus flores favoritas. O al menos lo habían sido hace 10 años. ¿Aún te gustan?, pregunté, algo inseguro, cuando le entregué las flores. Isabel sonrió, ese gesto suave que siempre me había desarmado. Algunas cosas no cambian, respondió, colocándolas en un jarrón con cuidado. La cena fue sorprendentemente agradable. Isabel había preparado paella, recordando que era mi plato favorito. Hablamos de Sofía, por supuesto, pero también de otras cosas, política, cine, los cambios en Madrid durante la última década. Era fácil, familiar, como si los años de separación fueran solo un paréntesis en nuestra historia. Te has convertido en un buen padre, dijo Isabel mientras tomábamos café en el sofá. Mejor de lo que esperaba, si soy sincera. Tengo mucho que compensar, admití. Y aún cometo errores.
Todos los padres los cometen. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. Pero lo importante es que estás ahí. Eres constante. Sofía puede contar contigo. Esas palabras, tan simples, me llenaron de un orgullo que ningún logro empresarial había igualado jamás. Isabel, comencé, reuniendo valor. Hay algo que he querido preguntarte. Sobre nosotros. Ella me miró, una mezcla de cautela y curiosidad en sus ojos. No quiero presionarte, aclaré rápidamente. Estos meses han sido maravillosos. Conocer a Sofía, pasar tiempo contigo. Siento que finalmente estoy viviendo la vida que debería haber vivido todo este tiempo. Isabel asintió, animándome a continuar. No te estoy pidiendo que volvamos a lo que éramos antes. Eso sería imposible. Ambos hemos cambiado. Pero me pregunto si podríamos intentar construir algo nuevo. A nuestro propio ritmo. Sin presiones. Se hizo un silencio que pareció extenderse indefinidamente. Isabel miraba su taza de café, pensativa. Tengo miedo, confesó finalmente. No por mí. Puedo manejar un corazón roto otra vez si es necesario. Pero Sofía, ella ya te adora. Si intentamos esto y no funciona. Lo entiendo. Y realmente lo hacía. El riesgo no era solo